Malditos Veganos, episodio 65. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Malditos Veganos. Yo, aquí Sergio Guayar, dietista vegano de tudietistavegano.com, creador de contenido en mis ratos libres y compañero de Sekiam, que hoy no está aquí Sekiam, hoy no nos acompaña lamentablemente Sekiam, está muy ocupado, pero el que sí que nos acompaña hoy es Francisco Vázquez, perdón, que me trabo. ¿Cómo estás, Mucho gusto, Francisco? mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa, a vuestro programa, a los Claro, sí, malditos sí, sí. programas. Eso es, a nuestros malditos programas. Y bueno, ahora vamos a conocer un poquito más en profundidad quién es Francisco, qué hace aquí, por qué lo hemos traído y estas cositas. Pero antes, por supuesto, ya sabéis que sin vuestra ayuda esto no sería posible. Malditos veganos. Entonces, si queréis seguir apoyándonos para que sigamos haciendo este contenido maldito, pues podéis hacerlo desde nuestra página web, malditosveganos.com, siendo unos malditos Ibisur, como lo son Javi Cobos, Miquel2402 y The Marshall, que siguen siendo unos malditos Ibisur, y también como Mr. Papaya, que nos apoya siendo un maldito Bulbasur. Así que muchas gracias, ole, 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 muy grandes que sois. Y bueno, si no lo sabéis, estamos grabando ahora en Twitch en directo, entonces seguidnos en Twitch. Si no sabéis cómo se escribe eso de Twitch, no pasa nada. Ponéis en vuestro navegador malditosveganos.com/inclinada directo y os lleva allí. Y también os recuerdo que tenemos nuestra comunidad de Discord, que podéis entrar también si buscáis en vuestro navegador de confianza, malditosveganos.com/foro. Y también, ya, este va a ser el último capítulo antes del evento vegano del año, el Veg Fest de Barcelona, el 11 y 12 de junio. Francisco, ¿vas a estar ahí? Vamos a estar bueno, casi las 24 horas, vamos a estar hasta que nos dé el sueño. O sea, piensa que vamos a estar ambos días trabajando toda la gente de Anima Naturalis ahí, porque sé que gente va a ir por unas horas, que se va a volver en Ujú. el día, la gente como tú van a estar dando el podcast o la charla que van a dar ahí, la música, pero la gente de Anima Naturalis va a estar todo el día y desde el viernes, porque tenemos que montar, y luego hay gente del grupo que quiere irse de fiesta el día domingo después que cerremos. O Uf. sea, en el fondo, hasta el lunes vamos a estar en Beckfest Claro, Symphony. entonces realmente podemos confirmar desde aquí, nos confirmas, Francisco, que va a ser una fiesta. Mira, a diferencia de otros eventos veganos, no digo que sea mejor o peor, es diferente. No es solo una exposición de organizaciones y asociaciones, no es solo tampoco una exposición de tiendas, ¿no? De marcas comerciales como pueden ser otras ferias. Ujú. Es un lugar para pasarla bien. Va a haber música, va a haber charlas, va a haber comida y va a haber mucho intercambio, mucha conversación. El lugar da para eso, es un lugar para encontrarse y para convivir. Entonces, yo creo que no sé si es el evento del año, pero creo que nunca ha habido una cosa similar. O sea que si quieres conocer a gente veggie, no tiene por qué ser vegana, puede ser afín Ajá. simplemente, o sea, literalmente, y tienes ocasión, es que no queda nada de tiempo, o sea, tienes que venir. Exacto, exacto. Y no es así a nivel de, va a haber largas discusiones acerca de lo que vamos a hablar hoy, no de bienestarismo y abolicionismo, sino pasarla bien, vamos a escuchar música, vamos a comer cosas sabrosas y bueno, vamos a reír básicamente. Y Bueno, cerveza, pues, porque va a ser el bueno, lugar de claro. la antigua fábrica de cerveza Damm, entonces básicamente creo que en todas las culturas la cerveza, en todos los conflictos, Lo suaviza, ¿no? Todo pasa lo mejor suaviza. con una cerveza, ¿no? Exacto, exacto. Con una cerveza en la mano, todo te cae Ajá, mejor el de enfrente, aunque no comparta muy bien, o sea, de todo la tus postura, ideas. sí, Eso. es una lubricación social, por así decirlo. Me gusta el término, ¿eh? Lubricación social. Bueno, a la gente que no nos ve, que nos está escuchando, decir que, bueno, no nos hemos puesto de acuerdo, pero casi, porque vamos los dos con una Ujú, camisa azul floreada. Bueno, cada uno, pues así, pues bueno, todo muy veggie. ujú. Pero vamos, literalmente somos hermanos veganos. Así, sí somos, ya está. Ujú, Bueno, sí, sí. acabado de hablar un poquito del Beckfest, que es que no lo podéis Ujú. perder, yo lo siento, si estás escuchando esto en 2030, que haces que no eras vegano, veggie en 2022, te la perdiste, pero no pasa nada. Se repetirá, seguramente se repita, así que llegarás igual a Ujú, la quinta, décima edición, pero eso, ya mucho mejor, pero no estuviste con nosotros aquí, lo ujú. siento. Exacto.
exacto. Los Bueno, arqueólogos del futuro van a estar analizando este podcast en ojo. 30, 50 años y van a decir, ahí empezó todo, esta fue la primera vez. Sí, Van a sí. analizar cada palabra dicha. Uy, uy, uy. No, los ecos, ¿no? Los ecos que quedan, perduran en el tiempo, los ecos de nuestras palabras, ahí investigarán. Bueno, Francisco, lo primero de todo, bienvenido a Malditos Ujú. Veganos. Para mí es un Muchas gracias. honor tenerte aquí. Es verdad que ya te conozco en persona, sé un Ujú, poquito de ti, pero bueno, igual mucha gente no te conoce, gente que está escuchándonos, ya sea en Twitch o en el resto de plataformas, ¿no? Entonces, ¿podrías ujú. hacernos una breve presentación sobre ti mismo? ¿Quién eres un poco? ¿A qué te dedicas? Sí, o sea, a ver, yo básicamente la importancia que puede tener mi rol en todo esto es que hace 20 años más o menos había venido a estudiar a España, pues yo soy Ujú, chileno, y conocí a una mexicana que también vino a estudiar a España, ujú. y montamos esta organización que ahora se llama Anima Naturalis Internacional, y está en varios países, y estamos trabajando, como digo, hace 2 décadas por los derechos de los animales. Y yo creo que fue una situación como circunstancial, o sea, porque básicamente teníamos el interés de hacer algo profesional, porque veíamos a nuestro alrededor muchas acciones pro animales, pero de manera amateur, no sé cómo decirlo, como con Mm, muchas ganas, con mucha intención, con muy buen corazón, pero con pocas herramientas, ¿no? Y como Leonora, que es esta mexicana que estoy hablando, estudió filosofía, era doctora en filosofía, y yo soy periodista y estaba haciendo un máster también de comunicación, dijimos, mira, unamos lo que hay que decir con el cómo hay que decirlo y tratemos de hacer algo un poquitito, yo digo con profesional entre comillas, pero no es que sea mejor, sino que al menos con unas técnicas, ¿no? ujú. No inventar la rueda de nuevo, sino revisar lo que está hecho en marketing, en comunicación, en tal, para poder transmitir este mensaje del veganismo, de los derechos por los animales, hace 20 años, que era mucho menos usual que ahora. Entonces, vale, soy fundador, cofundador de Anima Naturales Internacional y seguimos Ujú. trabajando para ellos hasta el día de hoy. Claro, me parece muy interesante lo que comentas, que hace 20 años, ¿no? Junto a Leonora, fundasteis Anima Naturalis, pero claro, has dicho que ya, bueno, entiendo que ya eras vegano cuando lo fundaste, entonces, claro, no Para fue, nada, no, no. O ¿no? sea, yo Mm. en el momento que fundamos Anima Naturalis, creo que ambos éramos vegetarianos Ah, ujú. con la claridad de que teníamos que hacernos veganos. O sea, era como nos miramos y es inevitable ser vegano simplemente porque es una consecuencia de lo que estamos luchando y haciendo. Pero piensa que en ese momento, veganos, quizás habían tres locos, ¿entiendes? Claro, sí, sí, sí. Y que venían de Australia o de Inglaterra, o sea, de lugares donde ya había veganismo. Pero yo recuerdo claramente, a ver, nosotros trabajábamos juntos en otra asociación que ya no existe, que se llamaba Alternativa por la Liberación Animal, ALA. Ya no Ujú, existe esa organización. Pero recuerdo que hubo una reunión, una cumbre de todas las sedes de esta organización que estaban en Madrid, Valencia, Bilbao, etcétera. Nos juntamos en Barcelona para la gran discusión acerca si nos hacíamos veganos o no. Porque en este grupo había gente que luchaba por los animales porque eran perros y gatos o caballos, y otros que sí incluían otros animales, pero era muy dispar. Y el momento que se decidió, sí, nos tenemos que ser veganos, es cuando se destruyó ALA, digamos. ajá, Se dividió en diferentes grupos, uno fue Anima Naturalis, otro fue Libera, otro ujú, fue Igualdad Animal, otro fue Equanimal, que ya no existe, y así. O sea, todo el mapa de organizaciones animalistas que hoy viven nacieron básicamente de esa cisma, de esa mesa de conversación, ujú. de hacernos veganos o no. Claro, me parece Ujú, muy interesante porque supongo que en 2002, estabas comentando aproximadamente, pues tampoco había tanta información, ¿no? Es verdad que había internet y demás, pero estaba todo como todavía mucho más tapado, no como ahora. Entonces, quizás ujú, no se sabían algunas cosas o se intuían, ¿no? De la industria, puede ser de la industria láctea, y ujú, quizás, como tú comentas, se veía como incluso dentro del vegetarianismo más radical, ¿no? El ujú. hacerse vegano. Había mucho menos información, porque primero estaba todo en inglés, Ujú, y si había alguna información científica, digamos, no estaba hecha hablando de veganos o vegetarianos o en la crueldad de los animales, sino no sé, eran como informes de bienestar animal, de la industria cárnica de X lugar. Entonces ahí se veían algunas cosas. Y había organizaciones como PETA o como Human Society o Viva en Inglaterra, que ya habían hecho mucho, habían escrito mucho al respecto,
pero siempre yo lo leía con sospecha, porque inevitablemente lo que escribe una organización, incluso Anima Naturalis, tú lo lees como, hay un poco de propaganda aquí, ¿verdad? Ujú. Pero cuando los ves, las citas, y la cita es del informe X, o el reporte no sé qué, o tal científico, o tal otro, empiezas a notar que hay un fondo. Pero en ese momento, hace 20 años, las fuentes no eran tan claras. Ahora hay cantidad, o sea, ahora hay, no cabe duda, ¿no? Ujú. Pero en ese tiempo era un poco trabajar en un lugar como muy desolado, por así decirlo. Claro, entonces, volvemos un poco, retomamos atrás, Sí, sí, sí. fundaste junto a Leonora Anima Naturalis y luego, pues hiciste, bueno, supongo que, no sé si los dos a la vez o no, Y pero bueno. ella era vegetariana antes que yo, me hice Ujú. vegetariano con ella y luego, o sea, yo soy esas personas que saltó del vegetarianismo a comer carne de nuevo durante muchas veces en su vida. Ajá, Pero cuando la conocí, nos hicimos los dos vegetarianos y luego los dos veganos, más o menos el 2002, 2003, ambos veganos, digamos, o por vale. ahí, 2002, 2002, sí. Entonces, Ujú. ¿y sabrías decirnos cuáles fueron los motivos, ¿no? Que te impulsaron un poco a acabar de dar el paso? Sí, sí, o sea, a ver, primero era consecuencia lógica, Ujú. pero siempre estas cosas que empiezan desde la razón, desde la cabeza, porque tenemos todos los argumentos, tiene que tener un peldaño, al menos en mi caso, emocional. Y yo recuerdo que en esa época comíamos, intentamos hacer sufrir a los animales lo menos posible, ¿no? Ujú. Entonces, los huevos que comíamos eran de un amigo que tenía gallinas, entonces nos regalaba algunos huevos alguna vez, y la leche que consumíamos era básicamente lácteos de una empresa que se llama La Falleda, que es un proyecto ecológico, las vacas no las matan al final, cuando se jubilan, digamos, los Ujú. empleados son personas que tienen algún tipo digamos, de limitación intelectual, entonces, esto es un proyecto social, ¿no? Ujú. Y en cada cajita, en cada pote, salía la dirección diciendo, hey, si quieren visitar la granja, llamen a este teléfono. E hicimos eso, llamamos a la granja para ver cara a cara si realmente estaban tratando bien a los animales o no. Ujú. Y los animales, a ver, en las imágenes que uno ve o las granjas que uno ve, estaban bien tratados, muchas comillas, ¿no? Porque cuáles son los límites de Ya. bien tratado. Pero luego vimos que había unos nichos blancos alejados de donde estaba el resto de las vacas. Y por supuesto, curiosos, nos acercamos y cada uno de esos nichos blancos tenía un ternero dentro. Ujú. Y lo primero que hace el ternero, porque uno lo primero que hace es acariciar, ¿no? Porque ves una criaturita, te acercas para acariciarlo y lo primero que hace el ternero es buscar los dedos para chuparlos, como si fueran las tetillas de una vaca. Y sin dientes todavía, chupándote los dedos, por supuesto tenía el corazón en los suelos. Preguntamos qué pasa con los terneros y dijeron que básicamente la mitad de todo lo que gana la industria del lácteo es por la venta de los terneros para carne. Ujú. Y así es, y así es, y así es. Entonces, solamente darnos cuenta que consumir leche no era solamente la crueldad hacia la madre, sino que era la condena de los niños, de los terneros. Entonces dijimos, no podemos ser parte de esto ya. Ujú. Estamos metidos en la defensa de los animales, no podemos ser parte de esta crueldad que aunque se mantenga escondida, es evidente. Y como te digo, ese contacto a los ojos de este ternero que esa misma semana iba a estar muerto, básicamente. Ah, me hizo comprometerme absolutamente con esta causa y con ser vegano y además por luchar por los derechos de los animales. Pues la verdad que, claro, me lo estabas contando y yo prácticamente me lo estoy Ujú. imaginando, ¿no? Si alguien no ha visto, bueno, pues puede buscar por internet las típicas casitas estas blancas en las que, bueno, pues están los terneros ahí hacinados. Y bueno, no sé si esto ha sido como una anécdota de las más curiosas que te han pasado, porque, bueno, la verdad que todavía no eras vegano, por así decirlo, estabas en la transición. Pero bueno, siempre nos gusta desde aquí, desde Malditos Veganos, porque, a ver, pasas nos cosan, ¿no? Cosas nos Sí. pasan. Eso es así. O sea, el ser vegano es consecuencia de que algo te va a pasar. Entonces, y a veces nos pasan cosas muy, muy surrealistas. Entonces, ¿podrías contarnos si te acuerdas de alguna anécdota de la que tú consideres, bueno, más graciosa, más divertida? O literalmente que digas, ¿cómo puede ser posible que me haya pasado esto? De verdad que en la vida. O sea, a todos nos pasan cosas. Estaba pensando. O sea, a ver, no tengo ninguna anécdota que es así como, esta es para antología. Pero, pero por ejemplo, a ver,
en una acción que estábamos haciendo antitaurina Ujú. en Barcelona. Estábamos recogiendo firmas. Antes de que Barcelona fuera antitaurina, antes de que en Cataluña se prohibieran los toros, estábamos juntando firmas y de pronto se acerca un chico muy, muy kinky, muy así de, digamos que tú jamás considerarías que esa persona fuera un defensor de los animales, ¿no? Ujú. Pero venía con un grupo de amigos, dijo, pásame eso, porque yo voy a firmar, porque esto no puede ser, que los animales que los llevan ahí a los toros, no puede ser, porque los animales son para comer, no son para divertirse. Los animales son para comer. No, entonces no firmó contra la tauromaquia, pero en el fondo decía, a ver, ¿qué le Ya. digo a este compadre? O sea, y estuvimos conversando un rato, pero el tipo no tenía demasiada profundidad en sus reflexiones, pero los animales eran para comer, no eran para divertirse. Entonces me quedé con esa frase siempre. Ostras, la verdad que sí, ¿no? O sea, bueno, curioso cuanto menos sí, que me parece que él lo tenía claro, ¿no? Él tenía claro que su punto de vista, Que no se puede eh, jugar con la comida, básicamente. No se claro, puede ¿no? jugar con la comida. Le habían enseñado Pero, así, no se juega con la comida. Y él, pues la verdad que, bueno, se lo llevó literalmente a todo el terreno. Pero es o por eso, ¿no? ejemplo, también tenía una vecina que me había ha cambiado de piso hace poco y mi vecina de arriba era una señora de edad que en el fondo, bueno, yo le ayudaba con las bolsas de las compras, entonces había Ujú. una relación, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué va a hacer la señora? Regalarte comida, ¿no? Lo Claro. que cocina te lo da. Y claro, era carne. Entonces le dije, señora, mira, yo no como carne y Ujú. tal, lo siento mucho, mil amores y tal. La siguiente vez me trajo pollo. Entonces le tuve que decir, mira, No, el pollo también es carne. yo no como pollo porque mira usted y tal. Y le dije, mira, para tenerlo más claro, no como nada que tenga ojos, le dije. Y la siguiente vez me trajo pulpo. Entonces, en el fondo, cuando te metes en ese callejón, es muy difícil salir. Es complicado. Yo pensaba yo me esperaba en plan queso o algo así, ¿no? Claro. Pero claro, ¿no? Yo me imaginé a la señora en el mercado diciendo, a ver, de todo esto, ¿qué no tiene ojos? O preguntándole al carnicero, a la Pero el pulpo pescadera. tiene ojos. O sea, pero si le rebuscas y si ves documentales, pero en el conocimiento señora de la calle de España, porque No sé, es que por un yo momento he creo que pensado, reflexionen mucho. el pulpo tiene ojos. Es que por lo menos no te trajo un murciélago. ¿Sabes lo que te quiero No, sí, decir? sí, sí, sí. En O a plan de, ver, oye, mira. Mira, aquí acierto, no tiene ojos. Murciélago. ¿Ah? ¿Y ahí tú qué vas a sí, decir? como buscando en la enciclopedia, animales sin ojos, o sea, Correcto, correcto. para ser específica. Pero Ay, no sé, o sea, te pasan de todo, o sea. sí, sí, sí. Ah, o sea, por ejemplo, piensa que cuando yo me hice vegano, no había leche de soja en los supermercados. Entonces, la única, o sea, había en el rincón de los enfermitos, había alguna cosa vegetal para los que tenían alguna enfermedad, ¿no? En Sí. ese rincón que hay para lo supernaturista y tal. Y costaba una fortuna, como 5 euros podría ser cada litro. Entonces yo decidí hacer mi propia leche de soja. Ojo. Y hacerla te demora fácil 24 horas, o sea, todo el día haciendo la leche de soja. Y cuando ya la terminé, ¿no? Y la iba a probar, me hice un café y le puse la leche, era asquerosa, asquerosa, o sea, Ostras, es lo más malo que he probado en mi vida. Era, a mí me pasó. Mm, pero tiene un A mí sabor me como, pasó. como mascar hierbas del parque, o sea, no era... A ver, yo voy a explicar el concepto de leche de soja. Quizás no cogí las vainas correctas de soja. No voy a hacer propaganda a ninguna marca, no voy a hacer publicidad a ninguna marca de nada. Hay lo que se dicen, bueno, hay unos aparatitos que se pueden emplear para hacer leches vegetales, muy Ajá, fáciles. sí, Puedes sí. hacer leche de lo que quieras, de almendras, de nueces, de lo que a ti te dé la gana. Necesitas el fruto seco o el producto en cuestión y agua. Entonces, no voy a leer ninguna marca que están poniendo por ahí. Me niego a hacer publicidad. Sino que paguen. Malditos veganos, patrocínanos. Que paguen. Mándanos un aparatito y te hacemos aquí propaganda. Entonces, bueno, pues yo estuve probando y pues probé, pues eso, lo típico es que lo dejas en remojo, luego lo trituras, luego lo cuelas, te quedas luego con la pasta de almendras o de la que hayas hecho, que luego eso me venía bien para hacer pues mis barritas energéticas con pasas, chocolate, Ujú, plátano o tal. Yo manitas en aquella época. ujú. Y pues estuve probando varias leches, la de almendras.
La de almendras, la verdad que era un pelín amarga, me gustaba más, pues si las almendras estaban... Ah, no, perdón. La de almendras estaba bien. La de avellanas, si estaban las avellanas tostadas, mejor porque naturales eran como un poco amargas. De avena, bueno, de avena pues normal, bien. Pero probé la de soja y yo no sé si esa soja, esos granos no eran los que eran. ¿Por qué no? Y probé, también hice una vez con quinoa y dije, ay, ay no, Mm. tampoco. Es que la cosa, a ver, ya estamos hablando de cosas que no vamos a volver a hacer en nuestra vida, pero para quitarle el sabor vegetal a la leche de soja, aparte de todo lo que dijiste, hay que cocerla, pero muchas veces, porque cada vez va soltando como una espuma vegetal que tiene que retirarla, 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 y estoy hablando de horas calentando eso. Y recién en algún minuto, en alguna hora, queda bien. Pero son, no sé, yo gasté más gas de lo que era pagar 5 euros por una leche de soja carísima de la época, ¿no? Ah, mira, y la que más me gustó a mí, yo creo que es que el toque de lo que más gustaba era que el fruto seco en cuestión, o en este caso la legumbre, estuviera tostada, porque de aquella época comía Ah, mucho cacahuete. Pues hice con cacahuete, que el cacahuete, como es una legumbre, siempre tiene que estar cocinada o tostada, porque si no es ujú. indigesta. Pues claro, yo me hacía leche de cacahuete y eso estaba, pero vamos, buenísimo, ¿eh? Literalmente era buenísimo. Yo flipando, yo en plan de esto, ¿por qué no lo...? Yo pensando, ¿y esto por qué no lo venden? A ver, empresas, si queréis, podemos hacer una colaboración. Leche de cacahuete de malditos veganos, literalmente. Y yo creo que ahí hay un nicho de mercado, literal, Sí. ya lo Pero digo. eso es como comer, no sé, mantequilla de cacahuate diluida en agua. O Oye, sea, pues, eso es delicioso. O sea, bueno, eso suena bien. Suena yo bien. el café con eso era una maravilla, literalmente. Empresas de café también, si están. No, ya vale, ya vale. Bueno, nos estamos yendo mucho por Sí, las sí, sí, es ramas. verdad, es Y verdad. entonces vamos a. Porque luego la gente dirá, madre mía, están 20 minutos y todavía no ha hablado del tema. Pero bueno, Exacto, nos tienes tenemos que razón, tienes conocer. Esto razón. es como una relación de pareja. Ah, No, no entras ya a saco. Vamos a hablar un qué, poquito. qué coqueto. No estaba Claro, claro. preparado. Estamos aquí. Vamos a presentarnos un poquito, ¿no? Vamos a. Hombre, entonces, creo que últimamente, no sé si por gusto o no, has participado en lo que se podría decir un debate, ¿no? O bueno, una opinión. O sea, a ver, para corregirte, pero sin Bueno, tratar de corregirte, simplemente me invitaron a un vale. debate, pero por un error técnico, porque no me enteré que había que hacer clic en algún lugar, entonces no participé. Pero hasta Mm, mejor, porque había muchas gentes involucradas en el debate, íbamos a ser como 4, 6 personas. Entonces, ujú, un debate de 6 en ya. solo podcast era confuso. Pero lo escuché, o sea, escuché Ajá. todo el podcast y tomé notas. Y en el Twitch de Anima Naturales de hace 2 semanas, creo, atrás, Ujú, comenté las cosas que hubiera dicho en ese debate. ujú, Y se lo pasé también a la gente de ese podcast y ujú, quedamos como para otro día hablar más y tal. Porque en el fondo, la discusión eterna del bienestarismo versus abolicionismo, que te digo es eterna, yo recuerdo haber escuchado ese debate en Estados Unidos, en la única Animal Rights Conference que fui en el año, a ver, en el año 2001, puede haber sido 2001, 2002, que fui a Estados Unidos y estaba Bruce Friedrich, que actualmente es el presidente del Good Food Institute, y otro chico que no sé su nombre, no me acuerdo, que defendía no solamente digamos, su postura más ideológica, más idealista, sino decía que cualquier cosa que se hiciera a favor de los animales que no fuera promover el veganismo era contrario a los animales. Es ujú, decir, por ejemplo, el aumento del tamaño de una jaula o la eliminación de algún sistema, como por ejemplo el corte de picos o lo que sea, eso iba contra los animales a nivel ideológico o idealista. Entonces, ujú, esa fue, estoy hablando hace 20 años atrás, la primera vez que empecé a escuchar este debate. Y cuando escuché este debate, como digo, en el podcast hace no mucho, fue hace menos de un mes, digo, son los mismos argumentos. ujú. Entonces, ¿cómo no hemos Avance. evolucionado en este debate, digamos, en los últimos 20 años? Siento que todas las condiciones alrededor han cambiado. Ujú, Y me parecía, o sea, a ver, como tú decías al principio, ¿qué es esto? ¿Qué es el claro. bienestarismo?
que es estoy pensando en absolutismo, pero ¿cuál Por es? culpa de quién? Abolicionismo, abolicionismo. Abolicionismo, abolicionismo, abolicionismo. Que otros escritores le llaman idealismo versus pragmatismo, que Ajá. básicamente es lo mismo, ¿no? Ujú, Pero básicamente es eso. La gente que dice que es abolicionista dice que los animales no deben ser explotados para beneficio humano en ninguna circunstancia. ujú, Digamos, tenemos que llegar a eso. Y el veganismo es la manera de llegar a eso. ujú, Y los bienestaristas, que nadie defiende el bienestarismo, sino que el bienestarismo está definido por los mismos abolicionistas, es básicamente que hay ciertas condiciones óptimas, menos crueles, más no sé, como más cariñosas, más amables para explotar a los animales para seguir consumiéndolos, ¿ya? Sus huevos, su leche, sus cuerpos, o seguir utilizándolos en laboratorios y tal. Entonces es como un lavado de imagen, por así decirlo, ujú. desde el punto de vista abolicionista. Eh, de- Perdón, dime. Ah, no. Bueno, lo que te quería preguntar, bueno, ya más o menos ha quedado más o menos claro, ¿no? O sea, digamos que esas posturas que estabas comentando de jaulas más grandes o vallas más amplias, ¿no? Está todo englobado en un tema de bienestarismo. Y entonces, digamos que esa definición la dan desde de los propios abolicionistas, ¿no? Con respecto Sí, a porque algunas de estas medidas. digamos que, a ver, hay muchas formas de expresarlo, pero por ejemplo hay algunos bienestaristas, digamos, llamémoslos así, que se asumen a sí mismos como reformistas, ¿ya? Ujú, Es decir, reformamos normativa para acercarnos a un punto donde los animales dejen de sufrir como hoy o a la larga dejen de ser explotados. ¿Ya? Pero cada una de las reformas, cada una de las modificaciones de una norma, eh, tiene que ser, requiere un compromiso, una negociación. Nunca va a ser absolutamente beneficiosa para los animales ni 100% beneficiosa para los explotadores, ¿no? Es un punto y medio. Entonces, va a estar acercando. En los últimos 20 años ha habido como, siempre ha habido un paso hacia adelante para beneficiar mejor a los animales versus los explotadores, ¿no? Mientras que el compromiso, llamémosle compromiso, eso de llegar a un punto y medio, es algo que los abolicionistas se niegan a aceptar. Ellos exigen el absoluto ujú, sin negociar intermedios, pasos intermedios. Esa es la idea. Es como, o sea, a ver, la fe que tienen los abolicionistas, de alguna manera, es que cuando la gente conozca la definición de, por ujú, ejemplo, especismo o la definición de abolicionismo o la definición de veganismo, va a aceptarla y por eso va a cambiar sus actitudes de ujú, consumo. Siento que si fuera así, la gente conociendo la homofobia o el racismo o otras formas, cambiaría. Y la sociedad sigue teniendo esos problemas. Entonces no es necesario saber que algo está mal para que la gente corrija su postura. Piensa en el tabaco. La ujú. gente sabe que el tabaco mal, todo a los demás, al medio ambiente, a tu salud, etcétera, sigue fumando teniendo toda la información, teniendo todo el concepto. Entonces, en el fondo, la crítica que yo le hacía a esto simplemente era que se caía en varias falacias. Falacia número uno, que el cambio personal cambia a la sociedad. Eso no es tan así, porque pensemos en todos los temas ambientales, del calentamiento global y Ujú, tal. Cuando te dicen la responsabilidad es del consumidor, tú como individuo, tú tienes que andar en bicicleta, tienes que tomar duchas cortas, tienes ujú, que ir a comprar a la esquina con una bolsa de tela, tú. Sin embargo, las empresas siguen produciendo plástico, las bolsas de plástico siguen utilizando petróleo para mover camiones, siguen utilizando extra agua para, qué sé yo, la ganadería u otras industrias y tal. Es decir, ¿hasta dónde llega la responsabilidad individual en una sociedad como la actual versus la responsabilidad o del Estado o de las empresas, que es mucho mayor? Y hay ciertas cosas que un vegano, dejando de consumir animales para comer o para vestir, etcétera, aún hay muchísimos animales que mueren porque no están afectados directamente con tu consumo, como por ejemplo, qué sé yo, los animales que son considerados plagas, ¿ya? La caza, qué sé yo, la contaminación de los mares que mata animales o la deforestación. Hay ujú, un montón de elementos que dañan a los animales o que limitan su bienestar o que los extingue incluso, que van más allá de lo que yo puedo hacer como consumidor.
requiere haber una responsabilidad o de las instituciones o de las empresas. Es decir, el veganismo como cambio personal no es la llave, sino la consecuencia Ujú. de unas decisiones que tomas. Pero no necesariamente es la única forma, o incluso, yo diría incluso que es, no te voy a decir ineficiente, pero no es la estrategia para conseguir el objetivo, ¿ya? De que los animales Ujú. tengan, compartamos el mundo con los animales de la mejor manera posible, ¿no? Va, Y había otra, perdón, repítame, es que mm, cuando me largo a hablar, hablo, ya, ya, y ya, no, ya, y ya, no te ya. dejo. No, no, yo, a ver, me parece un tema muy interesante, te estaba escuchando. Entonces, claro, estábamos hablando un poco, como hablando de la totalidad del veganismo, quizás un poco refiriéndote al abolicionismo, ¿no? Entonces, Claro, exacto, sí, un sí. poco lo que yo te quería preguntar es con respecto a esto, precisamente, abolicionismo y bienestarismo. Sé que al final todo es una escala de grises y no podemos decir, Ujú, no, yo soy, ponernos etiquetas, ¿no? Porque ujú, al ser humano le encanta ponerse etiquetas. Soy vegano, exacto. ¿no? Vas por la calle, soy vegano, con la mascarilla de vegano, lo que sea. Pero con respecto a lo que sería un poco esto, ¿tú dirías que hay alguna postura que es mejor que otra? ¿O que no estamos preparados para alguna de ellas? A ver, yo lo que creo es que prefiero hablar de idealismo versus pragmatismo, Ujú. ¿no? Prefiero hablar de eso, que es básicamente lo mismo. Ok, ok. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener el corazón puesto en el idealismo, la Ujú. idea de que ningún animal debe ser explotado por beneficio humano, pero las maneras de actuar en el mundo real para aproximarnos a cumplir ese sueño, esa utopía, tienen que ser más pragmáticas. Ujú. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que siempre salen a relucir en este debate es el tema de la pureza. ¿Cuán vegano eres? ¿No? Si eres vegano, ¿cuán grado de veganismo llegas? La etiqueta. La etiqueta, exactamente la etiqueta, porque es una cuestión de identidad. Soy vegano, no es que necesariamente el veganismo sea una estrategia para cumplir un objetivo. Entonces, yo pensaba en el tema de los celíacos, por ejemplo. Ujú. Celíaco es una alergia que te puede matar si consumes gluten, ¿no? Ujú. Pero hay intolerantes al gluten, Correcto. que te puede dar una comezón, o te inflas, Exactamente. o te da, no sé, te da ganas de dormir más, pero no O vas a morir. sí, o bueno, te ¿Ya? da una pequeña diarrea, ¿no? Pues o sea, síntomas menores, por así decirlo. Síntomas menores. Pero si los celíacos fueran como los veganos, considerarían a los intolerantes del gluten como falsos veganos, porque no es un celíaco, es un wannabe celíaco. Pero, pero si no hubiera esos falsos celíacos, creo que hubiera sido imposible que la mayoría de los supermercados de este país haya productos para celíacos, porque los celíacos son poquitos. Los falsos celíacos junto con los celíacos dan un tamaño de demanda importante como para que el mercado ofrezca alternativas que lo satisfagan. Lo mismo pasa con los veganos. O sea, si hay veganos grado 5, ¿ya? Que no comen nada que proyecta sombra, pero hay falsos veganos. El vegano del yoga, el hipster, el vegano o la vegana que quiere adelgazar, o sea, esos falsos veganos, el vegano influencer. Ujú. Mientras más de eso haya, más personas somos demandando una satisfacción del mercado. El mercado va cambiando, Ujú. produciendo estas hamburguesas de segunda generación que llaman, como la de Eura o la Ujú. Beyond o Next Level y tal, no están hechas para la demanda vegana, sino Ya, es para ya. estos falsos veganos, por así decirlo. Correctamente. Entonces, la estrategia... Igual que cuando Burger King saca la hamburguesa vegana, el Exacto. público no es. A ver, quizás algún día vas por la carretera muerto de hambre, no tienes dónde parar y te encuentras un Burger King y dices, pues hombre, pues yo qué sé, pues me compro una hamburguesa de estas, aunque sé que Burger King no es precisamente la empresa más vegana del mundo, pero no eres su público objetivo. Su público objetivo es esa persona que está reduciendo el consumo de carne, que no quiere renunciar Ujú. al sabor, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí, sí es que es así. Necesitamos a esas personas. Esas personas son bienvenidas. Son Exacto. aliados, aunque no lo sepan. Normalizas una alternativa, la popularizas y además exiges que esa alternativa no sea... Mira, si hubiera sido para los veganos, las hamburguesas vegetarianas seguirían siendo como puré de Serían verdes, ¿no? garbanzo, Serían de color verde. serían de color verde, o sea, cualquier cosa puesta de este tamaño que puedes meter en un pan, sería una hamburguesa. Y tan, eso nos bastaba. Pero que haya Mm. qué sé yo, esa similaridad en textura,
en sabor, en aspecto que hay ahora, es increíble y cada vez más económica además. O sea, a ver, no es gratis, o sea, 25 euros el kilo de Beyond, 11 euros el kilo de la Next Level de Lidl, Ujú. pero si compras de carne vale céntimos la carne, porque está subvencionada y todo eso, ¿no? Ya, ya, ya. Pero próxima, o sea, es una cuestión como de presión. Si somos solamente 2% de la sociedad, veganos reales, versus si somos el 12% Ujú. de la sociedad, con los veganos falsos y algunos turistas en el veganismo, Ujú. podemos afectar mucho más a un mercado que tiene que satisfacer. O incluso la Unión Europea, por ejemplo, que incluyan las proteínas alternativas en las subvenciones de las PAC, que eso no ha llegado aún, pero Ujú. que llegue. O que se ponga en movimiento otro tipo de tecnologías que eliminen a los animales de la producción de carne, como la De carne laboratorio. cultivada, Ujú. laboratorio, o la fermentación en precisión y todo ese tipo de cosas que generan productos de aspecto, sabor, textura, etcétera, idénticos al original, pero eliminando el animal de por Ujú. medio. Entonces, todo eso es posible solamente si admitimos que, como dice el budismo, todos juntos vamos por el mismo camino y no nos Claro. vamos a iluminar, no vamos a llegar al objetivo si no llegamos todos juntos, Mira, no solamente los veganos. al Ujú. hilo de esto, un poco un refrán que no sé si conoces o conocías, porque creo que igual ya lo has leído, que aquí es verdad en España se dice, ¿no? Los árboles no dejan ver el bosque. No sé si lo habías escuchado Ujú. ya antes. Vamos, que si alguien no sabe lo que significa, pues porque no lo ha escuchado, es como que alguien no puede ver un asunto o situación en su conjunto porque está prestando demasiada atención a los detalles, no estás tan pendiente de ver el arbolito que tienes delante que no ves la inmensidad del bosque. Ujú. Y no sé si esto se adapta un poco, también un poco a lo que estabas comentando del budismo, pero como a esta lucha, que no tendría que ser una lucha, ¿no? Desde mi punto de vista, vamos, bueno, pragmatismo, idealismo, bienestarismo, abolicionismo, como lo queráis llamar, ¿no? Porque al final supongo que los dos buscan el mismo interés, ¿no? Que es, desde mi punto de vista, vamos, el salvar o que los animales estén cada vez mejor y que menos animales tengan que morir y sufrir. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente importante de esto? Quiero saber un poco también tu opinión sobre este tema. O sea, es que estoy completamente de acuerdo. Yo conocía el refrán como diciendo, cuando alguien señala el sol, hay gente que solamente mira el dedo. Ajá, bueno, parecido, sí, sí, sí. Eso, o sea, que no ves el objetivo, sino te quedas en la forma nomás. Es que yo creo que hay de todo. Hay muchos veganos que aman ser veganos y ser reconocidos como veganos. Igual como hay ecologistas o feministas Ujú. o de todo el rango de luchas sociales, hay gente que ama que lo identifiquen como tal, en lugar de alegrarse cuando se cumplen los objetivos de ese movimiento. Entonces, hay muchos veganos que les gusta ir con la camiseta vegana, dar abrazos veganos, comer comida vegana y escribir comentarios veganos en diferentes Ujú. redes sociales y tal. Todo con el prefijo, el sufijo vegano. Ujú. Sin embargo, no presta la misma interés o energía para que esos animales que se supone que van a defender tengan la mejor vida o más bien que se reduzca sustancialmente su sufrimiento en el mayor número posible por el más tiempo posible a través de mecanismos que tenemos, ¿no? Como leyes o como exigencias para el cambio de los mercados y tal. O sea, por ejemplo, el tema que tú dijiste de Burger King. Ujú. Eh, hay cantidad de veganos haciéndole boicot a Burger King Correcto. por tener esta hamburguesa vegana. Llegamos a un nivel de absurdo. Es decir, si alguien da un paso adelante, lo aplaudimos, que Claro. no es absoluto, pues no es absoluto, pero es que hay lugares que no dan ni siquiera una alternativa, pero los veganos, como llamamos, o algunos activistas por los derechos de los animales, no pierden el tiempo con aquellos lugares, sino con aquellos que el paso adelante no es suficiente, por así llamarlo. Y a eso se le llama en psicología hostilidad horizontal. Es decir, tendemos a ser más hostiles a aquellos similares, Ujú. un vegano contra un vegetariano, por Sí, ejemplo, correcto. Iba a poner ese ejemplo. Ujú. por ejemplo, un gay contra un transexual, por ejemplo, o sea, Ujú. cosas similares, cosa que también ha pasado, en lugar de poner la vista en aquellos que sí son los adversarios, el explotador de animales, la gran empresa, la gran cárnica o los políticos que deben tomar decisiones sobre la agricultura y ganadería, etcétera, etcétera.
pues, sentimos que ganamos más puntos en nuestro contexto atacando, como tú dices, viendo solamente la hoja, el tronco, el Ujú, árbol y no el bosque con el de al lado, en lugar de decir, a ver, todo esto, todos juntos, ¿qué estamos haciendo en conjunto? Los falsos veganos, los veganos, el Burger King, ujú, el no sé cuánto, el Lidl, tal, todos juntos hacia dónde, qué realidad estamos facilitando, qué ujú, objetivo final estamos facilitando. Y siento, cuando alguien hace un análisis de, en mi caso, 20 años atrás, ¿no? Desde ujú, el primer día que hicimos algo por los animales hasta el día de hoy, es evidente la evolución que ha habido. Y las, las condiciones son mucho más favorables ahora para hacer cosas por los animales que hace 20 años. Y eso, bueno, es gracias a animalistas, veganos, ujú. pero también a otras personas que son como, como sensibles de medio tiempo a los animales, ¿no? Claro. Esa gente que a veces hacen alguna cosa o que a veces piensan en los animales o simplemente quieren reducir su huella ecológica Mm. o O son, mejorar la son salud. antitaurinos pues sin comiendo carne, pero bueno, tiene Exacto, ese punto que de nexo en común, que es algo, exacto. un dedo que te dan, vale, pues Sí, sí. en este momento bien. A mí me gusta también mucho, como comentar, ¿no? Bueno, desde el veganismo, ¿no? Desde esta postura, por así decirlo, buscamos la perfección, ¿no? Pero no ser perfectos, o sea, es como, está bien ponerse la perfección, en este caso sería un poco, está bien pensar en el absolutismo, ¿no? Pero el camino, o sea, hay que ver el camino y no quieras dar un paso y avanzar cuatro escaleras de golpe hacia arriba, ¿no? Pues tendrás que ir pasito a pasito subiendo cada peldaño. Y quizás nosotros individualmente sí que estamos preparados para hacer esos cambios quizás más radicales, pero el conjunto de la sociedad no. Y yo creo que eso también hay que entenderlo. Por ejemplo, estas empresas como Burger King, alguna vez, que es verdad que, por dar mi postura, no Mm. comparto lo que hace Burger King. Si tengo la ocasión, no voy a comer en Burger King porque prefiero que si tengo la oportunidad voy a favorecer a comercios que sean veganos, pero hay que ver esto también como una transición de estas empresas, aunque sea por interés económico, pero al final no deja de ser una transición. Sí, es que en el fondo sí, son como unos test. Si no estoy perdiendo mercado, sino que estoy ganándolo, Ujú, con tener una opción vegana como tiene esto. Pero aparte, o sea, si lo vemos de esta manera, Burger King comenzó teniendo una hamburguesa ujú, vegana o vegetal. Luego tuvo nuggets y ahora tiene un otro sándwich de pollo vegetal. Es decir, si amplió su carta de alternativas vegetales es porque le está yendo bien vendiendo cosas vegetales. ujú, Y si le está yendo muy bien, o sea, la cosa que tenemos que aplaudir es que ojalá fuera rotundo el éxito de Burger King vendiendo estos productos, porque salen en el fondo más caros mantener los productos animales por las condiciones en que tienen que guardar un producto animal para que no tenga bacterias que pueden matar a la gente, por un lado, aparte de que dependen de las subvenciones, dependen de condiciones de muy bajo bienestar animal para poder tener una carne barata. Necesitan cosas que son muy que con el tiempo y con la evolución de los temas éticos y algunas leyes a nivel europeo, por ejemplo, de Estados Unidos, cada vez va a ser más caro producir eso. Y cada vez, a la vez, va a ser más barato producir esto otro. ujú. Y si el público está aceptando de manera homogénea, yo digo, tengo una sobrina de 3 años y un sobrino de 4, los cumplen ahora. Ujú, Creo que cuando ellos tengan mi edad, si existen estas cadenas, más del 50 o 60% de su oferta va a ser vegana. O sea, no puedo pensar que no va a ser así, porque todas las condiciones, como si tú haces la proyección de la evolución de las cosas, toda la tecnología, todas las novedades, todos los beneficios que tiene la industria alimentaria van por el lado de lo vegetal, o por esta carne sin carne, ¿no? Sin ujú. animal. Pero absolutamente nada está fortaleciendo la idea de comer de mejores animales. O sea, es como, perdóname si estoy eh, hablando demasiado, pero es que yo cuando vivía en Chile en los años Ujú, 80, por ejemplo, hubo una enorme campaña acerca del nuevo cerdo.
igual como también hubo algunas campañas en España, ¿no? Esta es una nueva carne de cerdo con menos grasa, por ejemplo, la nueva carne rosada, no sé, Sí, bueno, póngale sí. como... Como aquí creo que hubo una campaña, ahora no recuerdo exactamente muy bien, pero era como que hacían ver como que la carne de cerdo no era roja, sino que era, la llamaban como blanca, pero no era carne blanca, sino que le ponían, bueno, un juego de palabras como para intentar, no, mira, la carne de cerdo no está tan mal. Sí. Esto sobre todo salió cuando hizo las declaraciones la OMS de las carnes Mm. procesadas y las carnes rojas. Pero siempre ha habido como estos manejos publicitarios de que la carne vuelva a ser buena porque hay publicidad mala versus otro tipo y tal. Pero yo creo que ese tipo de dialéctica se acaba cuando la gente tiene más información. Y si algo tiene la gente ahora, al menos la posibilidad de acceder a ello, es información. Ahora, antes no existía Internet, antes no existía Ujú, el volumen de conocimiento que hay ahora compartido. Entonces, vendernos la carne como algo saludable, siendo que las instituciones lo están diciendo que con cuidado, tú vas al médico y te dicen, y te duele, y tienes cáncer, o te duele el estómago, qué sé yo, no te dicen, hey, deja de comer manzanas, te dicen, deja de comer correcto. carne, o fumar, o alcohol, pero está dentro de los tóxicos, de lo que tienes que Ujú, reducir o eliminar, no necesariamente lo que tienes que comer. Creo que esa tendencia va a continuar y va a ser mucho más transparente y el camino hacia ese mundo vegano no está sobre solo los hombros de personas veganas, ujú. está, está en los hombros de gente vegana muy empática y muy cariñosa con aquellos que no son veganos, Correcto. para que consuman también esto otro, para que lo legitimen y disfruten además muchos más años con nosotros, sobre todo si son gente querida, ¿no? Al final también, pues desde este podcast de Malditos Veganos, que es verdad que, por ejemplo, es verdad que hay momentos en los que estamos más serios, pero es verdad que sabéis que muchas veces estamos como muy, no voy a decir de cachondeo, pero intentamos transmitir de una manera divertida. Sí. Porque a nosotros nos gusta decir, ¿no?, que el veganismo es un movimiento de amor, pero de amor no solo hacia los animales, sino que hay que entender también. Yo entiendo que al principio, y esto lo hemos comentado muchas veces, cuando uno se hace vegano, bueno, a mí me pasó por ejemplo, de repente hay un odio, entre comillas odio, ¿no? Mm. Hacia... Tenía una amiga vegetariana que, bueno, luego me disculpé con ella porque sí que es verdad que al principio es como que yo, como es esa posición de que dices, claro, ella es vegetariana, estás aquí a medio camino, ¿qué haces? Ajá. Ven aquí. Y, o si una persona vegana de repente vuelve a comer huevos, por así decirlo, dices, bueno, crucificado tal. Pero si una persona que come carne de repente se hace vegetariana, son todo aplausos. ¿Sabes? En plan de... Y es el mismo movimiento, pero yo entiendo bueno, como que tenemos como esa necesidad de querer que más gente pues nos entienda, esté más cerca de nosotros. Pero es contraproducente no mostrar, por así decir, el veganismo desde el amor y en este caso nosotros del podcast también desde el humor, informar Ujú. y luego ya Es verdad, es verdad. cada persona con la información pues tendrá pues en nuestra pildorita de información, quizás luego de repente viene al Vegfest y se lo pasa súper bien y prueba comida vegana de un queso vegano que le encanta y al final se planta la semillita, ¿no? Y luego pues otra persona es la que riega tal y quizás pues si en el momento vital en el que se encuentre pues le entre curiosidad e incluso busque por su cuenta y como comentabas ahora hay mucha información. Sí, sí. Es que también es el tema de, no sé, a ver, las emociones más frecuentes en la gente que lucha por los derechos de los animales o es vegana y tal, son pena por todo lo horrible que está Ujú, pasando con los animales y rabia, porque es la reacción. Y eso también comparto. Me pasó al principio, cuando me hice vegano o me hice activista, sentía rabia por aquellos explotadores o odio, ¿no? Por el torero, el carnicero y tal. ujú. Pero luego cuando vas viviendo más y teniendo más relaciones con personas, vas viendo que en el fondo la empatía y el amor debieran ser los ingredientes principales antes de la rabia o la pena. Porque hay carniceros, hay gente que trabaja en cosas como esa, no necesariamente es porque aman hacer eso. Ujú, Es una condición, sucedió así. Cada uno tiene su historia, a eso me ujú. refiero. ¿Ya? Hay algunos anecdóticamente que sí son gente ruin, ¿no? Pero la mayoría son gente que vive igual como nosotros vivíamos cuando Mm, comíamos carne y no eso éramos es. malas personas. Entonces, Eso es, eso es. Y seguramente todos los veganos tenemos familiares que no son veganos y
y no consideramos que son malas personas. Exacto, exacto. Es ahí. Esa es la... O sea, a ver, yo personalmente, y esto te lo Ujú. digo a ti porque este es el Malditos Veganos, el podcast, Muy bien. eh, me cuesta, digamos, reconocer que soy vegano, en el sentido de, mucho gusto, me llamo Francisco, soy vegano. ¿Ya? No es un elemento que yo utilice para decir quién soy. Sucede que soy vegano, ¿no? O sea, Sí. no como animales y tal y tal. Pero me cuesta decirlo porque normalmente, y he aprendido así en las relaciones que hemos tenido y tal, es que es como un filtro, ¿no? O sea, la gente tú te presentas como algo, es como, no sé, hace unos años si decías mucho gusto soy, qué sé yo, no sé, cualquier cosa que genere cierta O estereotipo de sea, parte del quiero decir, por público. ejemplo, soy hippie, soy punky, o soy Exacto. de una de estas, digamos, ahora no me sale el nombre, pero para que me entiendas, Sí, grupos sí, sociales. como O soy heavy. exacto, ¿cómo le llaman? No sectas, pero estos grupos sociales y estos aldeas, no sé qué. Pero en el fondo, básicamente tú denuncias de una manera y entonces el otro s- ya pone en ti ciertos elementos Mira, tribus que... urbanas. Muchas Tribus gracias. urbanas, sí, tribus Muchas urbanas, gracias, tribus urbanas. Abacus. Porque es, o sea, creo que cualquier mensaje de comunicación, mientras menos ruido tengas, mejor. Entonces, en la comunicación trato de poner menos ruido. Y a veces hay términos de identidad, como ser vegano o ser heavy metal o rastafari o lo que sea, que generan más ruido, más obstáculos para que alguien te escuche. Ujú, Entonces, tiendo a tratar de hablar de la misma manera que creo que el otro quiere ser escuchado de alguna manera. Entonces, yo no siento ningún valor especial en mi vida decir, mucho gusto, soy Francisco, soy vegano. Francisco vegan. ¿Ya? Claro, claro, te Pero, cambias el nombre. pero, sí. Pero es, no sé, no estoy en contra, ¿entiendes? Ujú, Porque sé que es un tema de identidad en muchos casos y también de visibilización y tal, pero siento que la gente quiere ver gente como ellos haciendo cosas extraordinarias, que ellos ujú. consideran extraordinarias. O sea, yo, por ejemplo, yo no sé andar en bicicleta. Ajá. Desde toda mi vida he querido andar en bicicleta, pero no he podido, me he caído, soy malo, no es lo mío. Pero admiro a la gente que va en bicicleta. La Ajá. admiro mucho, me gustan. Entonces, ¿qué digo? Es como, creo que la mayoría de las personas admira a la gente que tiene vidas sanas, o admira a la gente que tiene vidas creativas, o admira a la gente que tiene vidas comprometidas, o admira a la gente Ujú, que tiene vidas más empáticas que consideran el bienestar de otros, ¿no? Niños, mujeres, otras razas, otros países, animales. Entonces, si le expones a la gente es esa manera de ser, sin poner etiquetas, sin necesariamente ujú, poner etiquetas, ¿no? Estás señalando un camino de decirle, oye, tú también puedes hacerlo, yo soy igual que tú. ujú, Tengo 50 años, vivo en tal, hago tal, si yo lo estoy haciendo, ¿por qué no tú? Un poquito. No es la totalidad del vegano, es la invitación de hacer un poco de lo que hace un vegano, por así decirlo, sin decirle vegano, ¿entiendes? ujú. Porque si no es como un traje, ¿no? Pero bueno. Al final, un poco por acabar todo el tema que estábamos Ajá, comentando hoy, todas estas medidas, ¿no? Pues que como comentabas, de que llevan 20 años, han sido pues las medidas que se han ido haciendo, que se podrían llamar pues bienestaristas, bienestarista. Ajá, pero han conllevado y al final yo algunas de estas posiciones, por así decirlo, como lo de jaulas más grandes, yo creo que ya no va tanto como para el consumidor, incluso ya no, me atrevería a decir, no va tanto para los animales, que entiendo que sí, sino como para ponerle trabas a la industria, para que la industria para se tenga que encarecer. buscar las castañas para que sea rentable, porque en realidad no es rentable. Ujú, Pero, pues exacto. vamos a ponerte. No, mira, las gallinas viven en un folio, en el tamaño que Ujú, ocupa un folio, vale, pues ahora, pues les darán dos folios, vale, pues bueno, pues esa granja, pues tendrá que invertir en tal, y al final son gastos, porque al final, pues es eso. Y yo creo que al final, sí que, como decíamos antes, no es el objetivo final, que al final, pues que cada gallina tenga, pues, una casa, pues como esta habitación en la que estoy yo, puedes estar tú, sino que es un poco el camino hasta que, pues, poco a poco la sociedad avance, cada vez se consume menos carne, pues cada vez entonces habrán menos animales y llegará un punto en el que, bueno, no me atrevo a decir, ¿no?, que todo el mundo sea vegano, pero sí que, como tú comentabas, que, pues, que el 50 o el 70% quizás
de los restaurantes, pues que sean veganos y que comer carne sea algo o como muy lujoso, ¿no? O como muy Sí, raro, en plan de qué raro, ¿no? Este que come carne. exacto, exacto. O sea, como Iggy Pop que come, qué sé yo, caimán, o qué sé yo, como gente rara que come Sí. carne, ¿no? Ah, comer carne, qué raro, ¿no? Sí, Uf, es raro. eres de Sí, esos. es como, tú eres seguro de esos que hacen piercing y tienen ahorcamiento, estrangulación sexual, ¿no? Esas cosas raras, y comes carne. Pero, pero sí, es lo que dices, es una, no sé, a ver, yo creo que estamos metidos en una, en una proposición fascinante, por así decirlo, porque en el fondo la, la proposición de volver a conectar con la naturaleza, de volver a tener empatía con los seres más frágiles, es fascinante, es una cuestión espiritual y pragmática. Ujú, Y el tema específico acerca de qué reformas nos podrían llevar a eso, que es tan espiritual y tan emocional quizás, eh, no recuerdo exactamente cuándo, pero fue, digamos, 20 años atrás, cuando se empezó a hablar del tema de hacer más grandes las jaulas. ujú, Eso ayudó a que se hiciera evidente de que los animales estaban en jaulas ujú, y estaban en unas condiciones en las jaulas. Y la discusión hoy en día es eliminar todas las jaulas, ujú, porque no importa cuán grande sea la jaula, ujú, las condiciones del animal son patéticas. ujú. Entonces, ahora la sociedad está preparada para apostar por no jaulas y en el futuro otra razón y otra más y otra más. Es decir, en el camino del bienestarismo o del reformismo no hay fin, no hay fin, pero damos el paso uh, cuando la sociedad está preparada para eso. Claro. Y ese paso no se retrocede. Ese paso siempre es para adelante y no se retrocede. Y genera las condiciones para que llegue un día en que podamos soñar en que los animales no van a ser Ujú, explotados, que no va a haber más gallinas o vacas o cerdos, ujú. o al menos tal como los conocemos ahora, en el volumen que lo conocemos ahora y todo eso. Pero sí. Pero Ujú. mira, es que eso me acaba de recordar, en plan, es como esa persona, ¿no? Que se hace vegetariana, pero que tiene intención de hacerse vegana en el futuro, que yo entiendo que puede haber personas que por su condición, ya sea laboral, o lo que sea, pues yo qué sé, no pueden dar el paso o no tienen los conocimientos necesarios, pero tienen esa voluntad, ¿no? De hacerse vegano. Entonces, no hay que perder de vista eso, no es esa persona pues que se hace vegetariana y dice, ah, bueno, ya está, vegetariano, ya le hice todo, hasta aquí me quedo. Ujú. No, sino que tiene ese interés de seguir, ¿no? Y buscar hasta que llegue el momento de que finalmente pues lleve pues en comunión pues sus ideales con el veganismo porque pueda dar el paso. Pero hay personas que pues pueden pasarse 2, 4 años. De hecho, a veces aquí en el podcast nos ha escrito alguien, a otros agradecidos, que a personas que llevan vegetarianas y hay personas que son vegetarianas y pues quizás no lo saben, que pueden hacer algo más y dicen, ostras, escuchándoos realmente me he planteado y o voy a hacerme o me he hecho vegana y entonces, wow, ¿sabes? Es decir, Ujú. al final es eso. Todo esto que estamos haciendo y supongo que tú que llevas pues una porrón de años trabajando en esto, me gustaría decir, y ahora te pregunto también, aprovecho la ocasión, que puede ser que estemos en el mejor momento ahora mismo, o sea, como en el punto de inflexión en el que realmente más cosas se pueden hacer por los animales. O sea, a ver, siempre las condiciones del futuro, el futuro siempre se ve mejor, ¿no? Es como Ujú, dices, en el futuro mejor. Hoy, o sea, cuando lo miras hacia atrás, o sea, hace 20 años, las condiciones del acceso a la información, la comunicación entre uno y otros, la claridad del efecto que tiene una demanda versus en el mercado, la, la, la sensibilidad que hay en políticos o en instituciones a nivel europeo y en algunos países para prestar atención en el tema del bienestar animal o de los derechos de los animales en algún lugar, o el sufrimiento de los animales en general jamás había estado tan presente. ujú, En Europa, evidentemente, en Estados Unidos un poco más. En la Constitución de la Ciudad de México se incluye el tema que los animales son seres sintientes y se debe ujú, proteger del sufrimiento de los animales. En la nueva Constitución de Chile, que se vota próximamente, se incluye también el tema de los animales como seres sintientes. Ya no son muebles, no son solo propiedad, es otro ujú. tipo de convenio, de arreglo que tenemos con ellos. En fin, cada vez más suceden cosas que hace 20 años eran como para reírte en tu cara. O sea, que Ujú, una vez en la constitución de tal país va a decir, no, era imposible. Pero, o que soñar con que se iban a eliminar las jaulas, o soñar que se iban a acabar los circos con animales en España, o soñar que iba a haber algunos lugares que prohibieran la tauromaquia. ujú, O sea, son cosas que están sucediendo porque la sociedad está
adaptándose. Ujú. Y la verdad es que yo pensaba incluso, mira, pensaba mucho en el tema del tabaco. Cuando se prohibió fumar tabaco en los lugares públicos, no sé si te acuerdas, Sí, que hubo como un año o menos de un año, la gente protestando en la sí, calle, sí, sí, haciendo... sí. Pero llegó un momento, año y medio y tal, que nadie más dijo una palabra. Todo el mundo se adaptó a las nuevas condiciones y y todos están felices. Entonces dije, entonces es muy sencillo instaurar algo que parece radical. Acabar con los toros, acabar con la cacería o X cosa por ese lado, o incluso que incluyan ciertos productos que antes sonaban como carnes falsas, pero son carnes alternativas o proteínas alternativas, o etcétera. ¿Cuánto demora algo tan raro en ser acomodado como algo normal? Ujú, En el caso del tabaco era, claro, un año y medio, punto. Entonces, basta que haya una intención de decir, ok, metemos este producto, metemos este cambio, esta reforma, y cambia en absoluto la sociedad. Y la siguiente generación, esa es la nueva normalidad. Y construyen las mejoras o los avances sobre esa normalidad. Entonces, o sea, digo, no sé si lo que digo, y esto también lo pienso mucho, no sé si lo que digo es porque estoy más viejo y veo las cosas con una serenidad distinta, ¿entiendes? No con una inmediatez como lo veía quizás a los 20 o los 30 y tal, pero sí creo que estamos viviendo una situación súper buena para, uno, hacer cambios radicales en la sociedad. Lo vemos con el movimiento feminista, lo vimos ujú. antes con el movimiento de derechos LGTBI, etcétera. También para el tema del bienestar animal y de los derechos para los animales. Creo que en el futuro mejor, pero hoy estamos viviendo la mejor situación de hace décadas, la verdad. Muy bien, muy bien. Pues ya por último, lo único que me queda por preguntarte es, bueno, ¿dónde podemos encontrarte, ¿no? En Momento Spam, ¿dónde Ah, estás? bueno, mira, a ver, yo estoy, o sea, con el nombre panchístico que tú has dicho que no lo querías decir porque Bueno, no no sabías sabía dónde. si decirlo, ¿no? Porque no sé si había tanta confianza. Al No, final sí. no te he tuteado, no te he tuteado durante la entrevista. Pero en Instagram o el mismo Twitch en panchístico, con la palabra panchístico me van a encontrar. Pero mi correo Ujú. electrónico es francisco@animanaturalis.org y tiendo a responder todo pinche correo que me llega. Ojo, cuidado, cuidado, Sí, vale, pues sí, ya sí, sí. sabes. Si un día se aburren y quieren escribir a un vegano, pues tenemos aquí a Francisco, Francisco, @animaturais.org para que, bueno, exacto. De hecho, hasta mi teléfono está público en Instagram y en el correo no, cuando hombre, no, ya contesto. por teléfono es demasiado invasivo. Correo No, no, sí, sé, correo. sé que es muy invasivo. O sea, no suelo responder al teléfono, pero mensajes de texto sí y WhatsApp y tal. Ya, no inmediatamente, ojo, no inmediatamente, En sino, tus ratos pero libres, ¿no? Cuando estás ahí preparando la leche de soja, entre que hierves una vez y otra vez, te vas mirando el bueno, correo y vas contestando. Muy bien, muy claro, bien. cuando tengo pequeños espacios para mí mismo. Muy bien, muy bien. No voy a ser más descriptivo. Bueno, pues un placer como siempre. Ahora solo me queda pues un poco pues comentar a toda la gente que nos está escuchando Ujú, que si tiene cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabe que bueno, puede leer las notas del programa en malditosveganos.com/65 y eso que si tienen dudas, pues que aparte de a Francisco, pues que nos pueden escribir también a nosotros a ujú. malditosveganos.com/contactar y bueno, que por supuesto podéis compartir el podcast con todos vuestros conocidos, con todas esas personas veganas o no veganas que tengan dudas sobre quién es Francisco y de qué es eso de, iba a decir absolutismo otra vez, de verdad, qué pesado soy, de verdad, el abolicionismo y Abolicionismo. y el bienestarismo, madre mía, la época feudal, ¿cuánto daño nos ha hecho? Que por supuesto nos podéis escuchar desde Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Evox, Google Podcast, Amazon Music, desde nuestra web, desde YouTube, desde todas partes, por favor, que estamos en todos sitios. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, por supuesto, que bueno, bastante largo, he de decir. La verdad que nos gusta hablar a los dos, nos hemos juntado el hambre y las ganas de comer, lo reconozco, literalmente. Y bueno, hay una cosa que hacemos siempre cuando nos Ujú. despedimos, y te tengo que engañar para hacerlo. Entonces, yo voy a decir que seguiremos siendo la semana que viene unos, haré una pausa dramática y entonces Ujú. gritaremos el nombre del Del podcast. podcast. Entonces eso, como estaba comentando, ahora que ya sabes las instrucciones panchístico. Hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado mucho, de verdad, y que bueno, una cosa no va a cambiar porque la próxima semana y además en el Veg Fest para más INRI
vamos a estar dando muchísima guerra porque vamos a seguir siendo unos malditos ¡Malditos veganos. veganos! Muy bien. Eso. La peor salida de la historia, pero no pasa nada. Nos queremos igual. Un besito, gente. Se me cuidan mucho. Nos vemos. Adiós, adiós.